Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra última clase del estudio sobre Apocalipsis. En la última parte de la gran visión de Juan, la presentación de la novia del Cordero, el Nuevo Jerusalén, está en el centro de la atención. Y con esto, la gran narración de Juan tendrá un fin alegre. Además, es también la conclusión necesaria, ya que el propósito del libro no es que los lectores sigan en sus pecados, sino que, al contrario, se preparen para la venida del Señor, ya sea por medio de una conversión necesaria, si no creen en Jesús o si se han alejado de Él, o por medio de la perseverancia en el Evangelio. Entonces eso es lo que esa conclusión sirve, ¿no? Sirve para llamar a la conversión y sirve para animar a perseverar en la fe, porque se nos da una perspectiva bonita, ¿no? De lo que nos espera. Vamos a leer la primera parte, que es del capítulo 21, versículo 1 al 8. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Juan vio un nuevo cielo y una nueva tierra. Y es lo que ha profetizado también Isaías en su libro, en el capítulo 65. El versículo 17, la palabra llegó a Isaías, el profeta, de esa forma: presten atención, que estoy por crear un nuevo cielo y una nueva tierra. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Entonces, esto no es algo nuevo que se inventó con Juan. Y siempre ha sido el propósito de Dios, siempre ha sido el plan de Dios: salvar a su pueblo y crear una nueva tierra y un nuevo cielo, dar un nuevo comienzo. La recreación que la destrucción de la vieja tierra ha iniciado, que hemos leído en Apocalipsis, es sobre esa destrucción de la vieja tierra. Esa recreación ya sucede. Lo que fue profetizado en el libro de Isaías ya sucede, ya está pasando. Y es una parte de la transformación que toda la creación tiene que experimentar en el día del juicio. Tal como los hombres que se salvan resucitarán con un nuevo cuerpo transformado y recreado, así también la tierra lo hace. Será
recreado, será totalmente transformado en una nueva tierra. Y dice que también vio la nueva Jerusalén, bajando del cielo como una novia preparada para su novio. En los capítulos anteriores se ha descrito el juicio sobre la ciudad de Babilonia. Y ahora Juan ve otra ciudad, la nueva Jerusalén, que también se menciona en Isaías. Y es una descripción de la resurrección del pueblo de Dios, la resurrección de la iglesia, y de esa manera es una descripción de la novia glorificada, totalmente contraria a la caída y condenada ciudad de Babilonia. Hay obviamente, ¿no?, un contraste entre esas dos ciudades, ¿no? La ciudad nueva, Jerusalén, es realmente una descripción, ¿no?, del pueblo, de esa novia que ya tiene toda la gloria ahí en el cielo. Y muy opuesto a Babilonia, que fue derrotado, que terminó como una ruina, que sufría un castigo tremenda, ¿no?, y que tenía que sufrir terriblemente en la perdición. Y el capítulo 19, ahí leímos también sobre la novia que se había preparado. En el versículo 7 dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado. Y en el versículo 9 dice: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, aquí en el versículo, o sea, en el capítulo 19, se habla también de esa Cordero que se ha preparado, se ha vestido bien, bonitamente, ¿no? Y también dice en el versículo 8, ¿no?, de que se ha conseguido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Su adorno son las acciones justas, y esto es la justicia de Cristo, porque ella es lo único que puede adornar a un ser humano a los ojos de Dios, la justicia de Cristo. Eso también tiene consecuencias en nuestra vida, pero Él nos regala sus acciones justas, Él nos regala toda su justicia, de manera que nuestras acciones lleguen a ser justas delante de Dios. Entonces, la justicia de Cristo es lo único que puede adornar a un ser humano a los ojos de Dios, y de esa forma podemos ser preparados para recibir al novio. Y también es interesante darse cuenta, aquí en el versículo 7, en el capítulo 19, se dice que ya ha llegado la boda del Cordero. Y eso sustenta nuestro punto de vista de Apocalipsis, de que ese libro no es una narración con una cronología lineal. Son acontecimientos que se vuelven a describir, que se repiten, pero con otras palabras, de otros ángulos. Porque ya en el 19:7 se dice, ya ha llegado, pero recién en el 21 se dice, bueno, llegó preparado la novia. Entonces, son cosas que pasan prácticamente al mismo tiempo. Y eso excluye también la posibilidad de lo que vimos ayer, ¿no? Esa posibilidad de un periodo de 1000 años reales entre la venida del Hijo del Hombre, el jinete, en el 19:11, y el momento en el que la nueva Jerusalén baja del cielo. Realmente no hay espacio para esto, viendo esa estructura del libro. En el capítulo 21, en el versículo 3, hay una voz que declara que ahora la morada de Dios está entre los seres humanos. Y es el cumplimiento de muchas promesas del Antiguo Testamento. Podemos buscar en Levítico, capítulo 26, y el versículo del 11 al 13, que dice: estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida.
Eso es la promesa de Dios de hacer su morada en medio del pueblo. Sabemos, ¿no?, de que en el pueblo que caminaba en el desierto, Moisés recibió un mandato para hacer el tabernáculo como una morada de Dios, ¿no? Pero el tabernáculo estaba fuera del campamento, porque Dios no podía estar así dentro del campamento, no podía estar tan cerca del pueblo pecaminoso. Pero ahí está la promesa de que Él en un futuro va a hacer su morada dentro del pueblo. Y es lo que pasó cuando llegó Jesús. Ahí en Juan 1 se dice, ¿no?, de que el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, ¿no? Es realmente la palabra que se usa, ¿no? O tabernaculó. El tabernáculo, que es esa carpa, ¿no? Entonces Jesús levantó su carpa, su tabernáculo entre nosotros. Y ahora, cuando venga Jesús nuevamente y la nueva tierra se cree, entonces ahí estará Dios con su morada, ya en medio de su pueblo, ya no fuera del campamento, no, en medio de su pueblo. Y esta promesa está cumpliéndose ahora, es justamente lo que está pasando. Y la relación que tenían los primeros hombres en el Edén con Dios ya se ha restablecido, porque Dios caminaba en medio del Edén, en el jardín con los hombres. Y ahora esto es lo que pasará nuevamente en la nueva tierra. Dios tiene su morada en medio de su pueblo. Pero sabemos, ¿no?, de que, bueno, dado que Adán y Eva no podían volver al Edén, caían en el pecado, se rompió la relación, fueron expulsados y no podían volver por causa de su pecado. Algo significante y decisivo debe haber pasado en el entretanto para que ahora Dios nuevamente pueda estar en medio de su pueblo. Ha entrado en vigencia un Nuevo Testamento que cambia totalmente la situación de los hombres. Pero para que entre en vigencia un testamento, el testador tiene que morir. Eso es lo que sabemos, ¿no? Para que entre en vigencia un testamento, una persona tiene que morir. Y eso significa que el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento presume que el Cordero fuera matado. El Cordero murió. Por causa de la muerte de Jesús, Dios ya puede ser Dios para toda la gente y para todo el pueblo de la fe, y Dios puede ser su Padre, Él puede ser el centro de su pueblo, Él puede morar en medio de su pueblo y lo hará para siempre. Eso es la vida eterna, es ese acceso, es tener acceso, ¿no?, a Dios ilimitado. Es realmente vivir en la presencia de Dios para siempre, sin sufrir, gozando las bendiciones de la presencia de Dios. La consecuencia de la muerte de Jesús y de que Dios ya es Padre eterno para los creyentes es que todo sufrimiento ha terminado. Él enjugará toda lágrima de los ojos, no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Todas las consecuencias de la caída en el pecado, todas las consecuencias del pecado en este mundo y en nuestras vidas han sido superadas, han dejado de existir. Hay un contraste enorme entre la descripción del juicio sobre Babilonia y los incrédulos, por ejemplo en el versículo 8, ¿no?, que dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Es la segunda muerte, es lo que simboliza la perdición, ¿no? Un contraste enorme entre ese juicio sobre Babilonia, los incrédulos, y la salvación de los creyentes, la boda feliz, alegre y maravillosa entre el Cordero y la iglesia. Y también hay un contraste grande, tremendo, entre la vida que conocemos ahora en este mundo, que siempre está marcado por el pecado y sus consecuencias.
las enfermedades, la maldad, las rupturas, todo lo que realmente destruye nuestra vida y la vida de otros, ¿no? El pecado marca nuestra vida aquí en la tierra. Pero hay un contraste tremendo entre nuestra vida aquí y el nuevo mundo, nuestro futuro en la nueva tierra. Aquí estamos siempre sufriendo de sed espiritual terrible, porque experimentamos que la vida no nos da lo que esperamos y anhelamos. También como creyentes sufrimos sed, porque anhelamos el día cuando el pecado ya no destruya nuestra vida y la vida de otros. Y por eso vivimos con Cristo ahora, porque Él ya nos da de beber. Y por eso anhelamos el día de su regreso, cuando Él establezca la nueva tierra y tendremos acceso a esa agua ilimitada. En ese día, nuestra sed espiritual, nuestra sed va a ser saciado. Siempre estaremos con Él. Siempre Él nos dará lo que necesitamos. Siempre Él será el cumplimiento de todos nuestros deseos, de todos nuestros anhelos, de nuestra sed, nuestra hambre. Él será el cumplimiento de todo. Él nos va a satisfacer plenamente en aquel día. Y no habrá ninguna de las consecuencias del pecado que conocemos en esta vida. Los versículos del 9 al 27 nos enseñan sobre la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios. Y es importante darse cuenta de que cuando se habla de la ciudad, la Nueva Jerusalén, se hace uso de un lenguaje figurativo. Hay muchos que piensan que la Nueva Jerusalén será una ciudad celestial real. Bueno, no quiero decir de que en la nueva tierra no habrá ciudades, ¿no? Muy posiblemente habrá, pero la Nueva Jerusalén, aquí, como se describe en Apocalipsis, no se trata de una ciudad real, sino se trata del pueblo de Dios. Es una descripción figurativa del pueblo de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 9, ¿no? Porque el ángel dijo, ven que te voy a presentar la novia, la esposa del Cordero. Te voy a presentar la novia, la esposa del Cordero, eso es el pueblo de Dios, ¿no? La iglesia. Y para presentarle la novia, el pueblo de Dios, el ángel le muestra a Juan la Nueva Jerusalén. Dice en el versículo 10, me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios. Entonces hay un paralelo, es un sinónimo, ¿no? La Nueva Jerusalén es realmente el pueblo de Dios. Como hemos visto antes, ¿no? Babilonia era la ilustración del pueblo incrédulo. Y Jerusalén es una ilustración del pueblo de la fe, el pueblo de Dios, la iglesia glorificada, la iglesia en el cielo. Y se describe entonces con muchas diferentes palabras aquí, ¿no? Esa ciudad, pero no será una ciudad real con calles de oro y con las medidas exactas que se menciona aquí, en forma figurativa. Esto nos muestra simplemente la grandeza y la gloria que tendrá el pueblo de Dios en la nueva tierra. El pueblo salvo tendrá la gloria de Dios, como dice el versículo 11, ¿no? Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Se menciona oro, se menciona piedras preciosas, ¿no? Para indicar cuán bonito será ese pueblo, cuán hermoso será el pueblo de Dios. Nosotros, los creyentes, ya hemos dejado atrás todo lo que es el pecado y la oscuridad, toda la parte fea, ¿no? Que realmente es parte de nosotros y este mundo, pero ya no existirá en aquel día, porque seremos
resplandecientes con la gloria de Dios, con el brillo de oro y de piedras preciosas. También nos muestra el valor, cuán valioso es el pueblo de Dios, ¿no? Porque el oro y las piedras preciosas tienen un precio muy alto, es algo muy caro y valioso. Y también el pueblo de Dios, también la iglesia, para Dios es tan valioso, porque Él pagó un precio enorme para adquirir esta novia para su hijo. Él dio la vida, él entregó su hijo a la muerte. Él dio su hijo para cargar con todo el pecado de nosotros, de todo el mundo, para ganarse una novia preciosa, hermosa, santa, sin manchas, sin pecado, sin error. Así estaremos, porque Cristo pagó el precio tan alto. Entonces, lo de oro, de piedras preciosas nos muestra el valor que tenemos para Dios. Al final del capítulo 21 se menciona simbólicamente de que no hay un templo en la ciudad. Dice, no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Eso significa de que ya no se necesita un lugar especial para la adoración a Dios, ni un lugar santísimo que representa la presencia de Dios en el pueblo. No se necesita mediador, ¿no? Porque el templo es realmente el lugar de los mediadores, ¿no? O del mediador. Porque el pueblo, el ser humano, no podía entrar así nomás en el templo, no podía entrar en el lugar santísimo para estar en la presencia de Dios. Por el pecado no fue posible. El sumo sacerdote tenía que sacrificar los animales, rociar la sangre de los animales, tenía que entrar en el lugar santísimo para expiar el pecado del pueblo. No podían entrar así nomás. Pero eso fue el propósito del templo y de los sumos sacerdotes. Pero en el cielo, en la nueva tierra, no necesitamos mediadores. Tenemos un acceso directo a Dios. Él es nuestro templo, porque Él mismo estará presente en medio de nosotros. Y vamos a vivir para siempre en su presencia y siempre adorarlo a Dios y al Cordero, porque ahí está su pueblo delante del trono de Dios, adorándole por lo que ha hecho. El capítulo 22, del 1 al 5, la palabra dice así: Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas del año, una por mes. Las hojas del árbol son para la salud de las naciones, y no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, llevarán su nombre en la frente. Y no habrá noche, ni necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. En el capítulo 21, versículo 1, Juan vio un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en este párrafo vemos la consumación de un nuevo paraíso, porque se habla del árbol de la vida, tal como en el primer paraíso. Ahí estaba el árbol de la vida también. Entonces, la historia entre los dos árboles ya se ha concluido. La vida eterna en la presencia de Dios que se perdió con la caída de Adán, se ha recuperado con la victoria de Cristo. En Él se ha abierto nuevamente el acceso al árbol de la vida, a la vida eterna. Y por eso su trono también está en la ciudad, en medio de su pueblo, porque Él es digno de toda adoración. Y su santidad y su gloria resplandecerán con tanta fuerza que no se necesitarán ni sol ni luna. Entonces, eso es para decir cuán inmensa
es la gloria de Cristo, cuán maravillosa es realmente la presencia de Dios, ¿no? Y para hacernos entender, ¿no?, de que, bueno, lo que empezó en Génesis capítulo 1, lo que empezó con el árbol de la vida, ahí estaban los seres humanos en la presencia de Dios, pero cayeron, perdieron la relación con Dios, perdieron la vida eterna, perdieron realmente el acceso a ese árbol de la vida. Esto ya se ha recuperado. Ya con la obra de Cristo se ha abierto nuevamente el acceso a la vida eterna, la relación con Dios, la presencia de Dios. Y nos muestra también algo sobre toda la Biblia, ¿no? La Biblia es una historia entre esos dos árboles, porque el hombre fue creado para vivir eternamente en la presencia de Dios, pero cayó, perdió el acceso a la vida eterna al árbol. Y toda la Biblia es entonces una historia de la preparación de Dios. Dios está preparando la salvación, Dios está preparando una nueva creación, un nuevo comienzo. Y Cristo vino para cumplir esas promesas. Él vino para dar su vida. Sorprendentemente, la muerte de Dios mismo fue la solución de Dios para hacer que vuelva el hombre a su presencia, para perdonar y expiar el pecado, para pagar el precio de la salvación de los hombres. Y con esto, ya como vimos en la crucifixión de Cristo, ¿no?, que la cortina que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo se rompió, porque Cristo abrió el acceso. Y esto es lo que ahora está consumándose con la venida de Cristo. Y ahora tenemos realmente acceso por medio de Cristo, por medio de la fe en Él, tenemos acceso a la vida eterna. Ya vamos a vivir nuevamente ahí, pero no como antes, porque ya no habrá esa posibilidad de caer nuevamente, ya no habrá esa posibilidad de que entre nuevamente el pecado en la vida. No, Dios dice que todo lo que antes era ha dejado de existir, es algo nuevo, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá pecado. Entonces, la segunda entrada a ese árbol de la vida es realmente a otro nivel. Estamos en otro nivel que Adán y Eva. Y por eso esa grandeza, esa maravilla, esa gloria de Cristo nos va a llenar y nos va a satisfacer y vamos a estar ahí adorando siempre, porque Él ha recuperado lo perdido y Él lo ha perfeccionado, de manera que la futura nueva tierra será realmente mejor que el paraíso de Adán y Eva y vamos a estar ahí eternamente en la presencia de Dios. Llegamos entonces al epílogo de Apocalipsis y aquí en el versículo 6 se cita realmente Apocalipsis 1:1. Dice, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demorar. Como dice Apocalipsis 1:1, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demorar tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Entonces, nos damos cuenta, ¿no?, con esa cita del comienzo del libro que ahora estamos terminando. Lo que empezó con la revelación de Cristo al comienzo del libro está por terminar. Se subraya que las palabras de la visión son verdaderas y dignas de confianza. Es Jesús mismo que le ha revelado a Juan lo que pasará en el juicio, lo que sucederá. Y Jesús es el testigo fiel y verdadero. Es lo que el capítulo 1 ha dicho, es lo que hemos visto también más tarde en el libro. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Entonces su palabra se cumple. Y por eso es digno de confianza. Y lo que tiene que suceder sin demorar es que Jesús viene pronto, como dice el versículo 7, ¿no? Miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro.
es lo que va a suceder, ¿no? Bueno, sabemos de que lo que sucede ahora es la exhortación, o sea, la situación en la iglesia, ¿no? Algunos están perdiendo la fe. Recordamos todas las exhortaciones en las cartas a las iglesias, y Cristo va a mover el candelabro de algunas iglesias si no se convierten. Es lo que sucede ahora, pero lo que sucederá pronto, sin demorar, es entonces el juicio y el hecho de que Jesús viene pronto y viene con el juicio. Y también hay una exhortación, ¿no?, a guardar la palabra del libro. Hay que cumplir y guardar la palabra del libro. Y esto se refiere también a las exhortaciones en los capítulos 2 y 3 a las iglesias, y también a la visión en la gran parte de capítulo 1 al capítulo 22, 5. Esas dos visiones, ¿no? Se refiere a esas dos visiones. Y guardar y cumplir la palabra del libro está estrechamente relacionado con la adoración solamente a Dios, como dice: yo, Juan, soy el que vio y oyó todas esas cosas, y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Guardar y cumplir las palabras de este libro está relacionado estrechamente con la adoración solamente a Dios. Los que adoran a Dios por la obra de Jesús están listos y preparados para la venida de Cristo. Son dichosos porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, se han vestido de la justicia de Cristo. Y esto es lo que les dará acceso al árbol de la vida. Solamente la justicia de Cristo que recibimos por la fe nos da acceso a la vida eterna. Pero los que rechazan a Dios y los que adoran no a Dios, sino a los ídolos y no creen en Jesús, los que ven, los que no ven la necesidad de lavar sus ropas en la sangre de Cristo, y que hacen amistades con el pecado y hace que la inmoralidad sea su estado normal, se quedarán afuera, se pierden y serán castigados con las plagas y el juicio que este libro ha revelado. Así es el mensaje grave y serio de este epílogo. Y el versículo 17 dice, ¿no?: el Espíritu y la novia dicen: ven, y el que escucha diga: ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Ese versículo nos muestra que el libro de Apocalipsis realmente tiene dos propósitos, ¿no? Primeramente, el que escuche las palabras de este libro debe orar a Cristo juntamente con el Espíritu y la novia, que es la iglesia en el cielo, y rogarle que venga pronto, ¿no? El propósito es crear, ¿no?, ese anhelo y esa oración en el corazón del que escuche las palabras, que venga pronto Jesús. Y como es el Espíritu y la novia y el que escucha que dice: ven, se debe entender como una oración a Cristo, ¿no? Ven, dice la novia y el Espíritu, y el que escucha también dice: ven, orando a Cristo. Y es una oración que refleja el anhelo de ver pronto al Salvador y al Cordero. Pero no se puede anhelar y orar a Cristo sin la fe. Y por lo tanto hay una correlación importante entre la fe entre la oración por la venida de Cristo y el hecho de saciar su sed con el agua de la vida gratuitamente, ¿no? Ambas cosas son respuestas correctas y adecuadas a este Nuevo Testamento que ha establecido el Hijo del Hombre como el siervo sufrido por medio de su muerte y su sangre derramada. O sea, no podemos anhelar y orar a Cristo sin la fe. Entonces, esa oración es una oración de fe, y es realmente Cristo, ¿no?, que nos invita entonces en la segunda parte de ese versículo a venir, a tomar gratuitamente la agua de vida. Porque
nosotros como creyentes tenemos esa sed y Él nos invita a tomar. Y es la relación de fe. Y en segundo lugar, la oración y la promesa en este versículo expresa algo muy esencial con respecto a la Santa Cena. La consecuencia natural de orar a Jesús y esperar su venida es que uno escucha las palabras del novio, el Cordero, ¿no? Lo de orar a Jesús, lo de anhelar su venida, nos lleva a escuchar su palabra. Y también a escuchar sus palabras en la Santa Cena. Nos lleva a participar en ese banquete en su mesa. Porque la Santa Cena, ahí en la Santa Cena, el novio viene a su novia y le da lo que recibirá en la gloria y con toda visibilidad cuando llegue la hora de la gran boda. Pero ahora tenemos como un sabor, ¿no?, de eso en la Santa Cena. Él nos da a tomar, Él nos da a beber, Él nos da a comer, nos da un sabor de lo que nos espera. Y por eso es realmente algo natural para nosotros siempre estar en la Santa Cena para escuchar y recibir lo que Él nos da para saciar nuestra sed. La advertencia en el versículo 18 dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, les añadirá a él las plagas escritas en este libro. Si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escritos en este libro. Esa advertencia de no añadir ni quitar nada del mensaje es importante. Lo que no debe ser cambiado es el mensaje sobre la obra y la persona de Cristo y el hecho de que Él vendrá para juzgar y para salvar, tal como Apocalipsis lo testifica. Si alguien cambia el mensaje, será tocado con las plagas descritas en Apocalipsis. Una advertencia muy seria. Y eso también nos muestra que las plagas que hemos leído en Apocalipsis son realmente una ilustración del juicio. Porque la amenaza acá, si uno añade algo a la palabra, es realmente el juicio, ¿no? Entonces, las plagas son realmente el juicio y es lo que sucederá en ese día del juicio. Las plagas sucederán en el día del juicio. También es una exhortación a nosotros que leemos y escuchamos el mensaje hoy, porque no debemos ni cambiar ni ignorar el mensaje, sino tomarlo en serio y captarlo con el corazón. Hacer que Jesús sea nuestro amor, nuestro anhelo, nuestro Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Porque la relación de amor con el novio, con Jesucristo, es el tipo de fe que Jesús quiere ver en nuestro corazón y en nuestra vida. Si no queremos recibir el Evangelio, si negamos reconocer nuestra necesidad de Cristo y su sangre y su perdón, y si no aceptamos el consuelo del Evangelio, en realidad es Cristo a quien rechazamos. Entonces el libro concluye con esa advertencia, pero también con una promesa de que Jesús viene pronto. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Jesús mismo nos promete venir pronto. Y esta debe ser nuestra oración diaria. No menos cuando sabemos lo que sucederá en el día del juicio. No menos cuando ya conocemos algo de la gloria que espera a los que siguen confiando y creyendo en Cristo. Pero para seguir creyendo y para perseverar en la fe y en el amor de Cristo, necesitamos su presencia y su amor. No podemos hacerlo nosotros mismos. Y por eso termina con ese saludo: que la gracia del Señor sea con todos. Amén. Necesitamos la gracia del Señor. Que la gracia sea con todos nosotros. Que Él nos guarde en la fe hasta que venga y que nos dé la gloria y la entrada a la vida eterna en la presencia de Dios Todopoderoso, el Santo, 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 y en la presencia del Cordero, nuestro novio. Que Él nos guarde. Él que nos dio acceso a la vida eterna, acceso al árbol de la vida. Que Él nos guarde.
para siempre hasta que venga y estemos juntamente con Él para siempre. Amén y amén. Con esto terminamos el estudio de Apocalipsis con esa esperanza y esa promesa de que Jesús viene y de que Él nos guarda.